Imagina una estructura gigantesca, escondida en las profundidades de una montaña en Rusia, rivalizando con las mayores maravillas del mundo antiguo, como las pirámides de Egipto. En las sombrías y misteriosas montañas del Cáucaso, el enigmático Pozo Kara-Hora desafía todo lo que pensamos saber sobre la historia de la humanidad. Construido con bloques de piedra perfectamente tallados y encajados, esta obra maestra sugiere la existencia de una civilización mucho más avanzada que cualquier otra que ya conocemos. Pero, ¿qué hace que este descubrimiento sea aún más aterrador? Hay rumores de que los nazis descubrieron este secreto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia o una conspiración oscura y oculta? ¿Y por qué tantos investigadores relacionados con esta revelación encontraron una muerte misteriosa? Este es un enigma que no solo desafía la razón, sino que parece trascender las fronteras de la vida. Un misterio que quizás nunca se resuelva. En la remota y montañosa región del Cáucaso del Norte, situada en la República de Kabardino-Balkaria, Rusia, se encuentra una zona caracterizada por paisajes de montañas imponentes y naturaleza intacta. En 2011, el espeleólogo ruso Artur Zhukov, dedicado a la exploración y estudio científico de cuevas, hizo un descubrimiento que tiene el potencial de transformar nuestra comprensión sobre la historia de la humanidad. En la cima de una montaña, Zhukov encontró un pozo vertical estrecho y profundo que parecía haber sido tragado por la tierra a lo largo del tiempo. El pozo estaba formado por losas de piedra paralelas y geométricamente precisas, sugiriendo fuertemente que se trataba de una obra hecha por manos humanas. Zhukov, acompañado por su equipo, decidió investigar el lugar más a fondo y lo que encontraron fue sorprendente. Las paredes del pozo, perfectamente rectas y pulidas, descendían por 40 metros, alrededor de 130 pies, antes de abrirse en una cámara subterránea vasta, con 36 metros, 118 pies de altura. Las paredes, compuestas por bloques megalíticos que encajaban con precisión milimétrica, indicaban una construcción de proporciones monumentales. Desde la superficie hasta la base, la estructura totalizaba más de 100 metros, aproximadamente 350 pies. Zhukov y su equipo quedaron boquiabiertos, concluyendo que esta era, sin duda, una construcción artificial de una escala impresionante. Las paredes pulidas y los bloques megalíticos recordaban las características de la gran galería de la pirámide de Keops, en Egipto, donde los bloques poseen dimensiones similares. Al igual que las sofisticadas estructuras egipcias, esta galería subterránea en el Cáucaso parece haber tenido una función tecnológica avanzada, tal vez parte de un complejo mayor aún desconocido. La expedición tomó más de una hora para alcanzar el fondo de la estructura, exigiendo habilidades excepcionales de escalada y resistencia física. Se supone que otras cámaras y pasajes subterráneos permanecen ocultos, esperando futuros descubrimientos. Hasta ahora, solo una fracción de este vasto pozo ha sido explorada. Al descender 100 metros más, el equipo encontró pasajes artificiales que aún no han sido totalmente investigados. La conclusión fue ineludible. Esta estructura es una obra humana sin precedentes en cualquier sistema de cuevas conocido en el mundo. Las características del pozo, como las paredes lisas y pulidas, bloques rectangulares con aristas perfectamente rectas y la presencia de una especie de mortero entre los bloques, refuerzan la idea de que no es una formación natural. Vadim Chernobog, líder de la organización Cosmopoisk, que investiga anomalías en Rusia, realizó expediciones adicionales en el lugar junto a Zhukov. Midieron cuidadosamente las dimensiones de la estructura, que no se asemeja a ninguna cueva natural conocida. En una simulación tridimensional, la estructura fue comparada con un cohete soviético
reforzando la idea de que se trata de una construcción artificial. Las teorías sobre el propósito de esta estructura son variadas. Chernobog sugirió que no fue hecha para la habitación humana, dada la estrechez de los corredores y las pequeñas cavidades que apenas permiten el paso de una mano. Comparó el pozo con las pirámides egipcias, que también parecen tener finalidades tecnológicas aún no comprendidas. Otros investigadores especulan que la estructura podría ser parte de una antigua fábrica avanzada, un dispositivo para investigación sismológica o incluso un generador de energía. Una teoría sugiere que una pirámide podría haber existido en la superficie de la montaña y que ahora estaría enterrada. Aunque las hipótesis son diversas, hay consenso en que la estructura fue creada por manos humanas. Sin embargo, si realmente fue obra de una civilización prehistórica avanzada, surge la intrigante pregunta: ¿cómo es que desconocemos completamente esta civilización? La respuesta al enigma del pozo Kara Jora podría estar oculta en los documentos dejados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Artur Zhukov, mientras estudiaba estos archivos, ya tenía conocimiento de la existencia del pozo mucho antes de su descubrimiento oficial. Hitler y otros miembros de la sociedad esotérica Thule, que buscaban revivir las tradiciones arias, mostraban un gran interés por este tipo de estructura misteriosa. Heinrich Himmler, jefe de la SS, fundó el Instituto Ahnenerbe, cuya misión era investigar la herencia ancestral y las prácticas ocultas atribuidas a la supuesta raza aria. La Ahnenerbe, oficialmente llamada Sociedad de Investigación y Enseñanza del Patrimonio Ancestral, organizó varias expediciones alrededor del mundo, incluyendo el Tíbet, en busca de la legendaria ciudad subterránea de Shambhala. Creían que Shambhala poseía poderes místicos y tecnología antigua avanzada, los cuales podrían fortalecer las ambiciones del régimen nazi. Además, esperaban encontrar conexiones con la raza aria, en un intento de legitimar sus teorías raciales y propaganda. En 1938 y 1939, una expedición liderada por un oficial de las SS fue enviada al Tíbet con el pretexto de realizar investigaciones científicas. Aunque las razones declaradas involucraban estudios antropológicos y botánicos, la verdadera misión era investigar los mitos de Shambhala y descubrir cualquier conocimiento o artefacto que pudiera ser útil a los nazis. En el verano de 1942, durante la Operación Edelweiss, el ejército alemán lanzó una ofensiva para capturar las ricas regiones petroleras del Cáucaso, especialmente Bakú, en Azerbaiyán, esenciales para abastecer la máquina de guerra de la Wehrmacht. Pero, además de los objetivos militares, los nazis tenían intereses ideológicos en la región, especulando que el Cáucaso podría revelar los orígenes de la raza aria. Creían que antiguas civilizaciones arias habían florecido en el área, dejando vestigios de su conocimiento y cultura avanzados, incluyendo vastas ciudades subterráneas. Los nazis estaban a punto de descubrir el pozo Kara Jora. En la entrada del pozo, en la cima de la montaña, se encontró una esvástica esculpida en la roca, dejada por los alemanes. Esta marca podría haber sido una indicación de que los investigadores nazis sabían que estaban cerca de encontrar la legendaria ciudad subterránea aria. Intrigantemente, se encontró otra esvástica, mucho más antigua y sin relación con los nazis, también en la región. Esto plantea la pregunta: ¿podría esta esvástica ancestral haber sido dejada por la civilización avanzada que construyó el pozo? ¿Estaban los nazis imitando a esta civilización en su propia simbología e ideología? Artur Zhukov, al hacer su descubrimiento, no se basó solo en su conocimiento como espeleólogo, sino también en extensas investigaciones sobre textos ocultos y antiguas leyendas de la región.
Estaba consciente de que el norte del Cáucaso era rico en leyendas sobre ciudades subterráneas y cuevas misteriosas, historias que se habían transmitido de generación en generación. Zhukov creía que el descubrimiento del pozo Kara Hora era solo el comienzo y que muchas otras estructuras, ciudades subterráneas y complejos en las montañas estaban esperando ser descubiertos. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con sus expediciones, Zhukov sufrió una muerte trágica y misteriosa. En 2015 fue atropellado por un coche justo después de haber informado de un descubrimiento significativo el día anterior. Además, Vadim Chernobog, líder de la organización Kosmopoisk, que había acompañado a Zhukov en una expedición al pozo Kara Hora, falleció 2 años después de cáncer. Otras 3 personas relacionadas con la investigación también murieron de manera enigmática. ¿Coincidencia o algo más siniestro? Actualmente hay poca información disponible sobre el pozo Kara Hora o sobre otras expediciones en la región del Cáucaso. Lo que se sabe proviene de 2 álbumes de fotografías hechos por Alexander Spov, que en 2017 y 2018 documentó el interior del pozo Kara Hora. Las fotos capturadas por Spov son impresionantes, mostrando el pozo con sus paredes pulidas y bloques megalíticos precisos. También registró la esvástica dejada por los nazis y otras formaciones rocosas que sugieren modificación artificial como cortes precisos y superficies planas. Estas evidencias sugieren que toda el área de Kara Hora podría estar repleta de bloques de piedra cortados con precisión, posiblemente por algún tipo de máquina avanzada, utilizados para grandes proyectos de construcción. Las superficies lisas y pulidas de los bloques contrastan fuertemente con la roca naturalmente erosionada a su alrededor, planteando preguntas sobre la tecnología empleada por esta posible civilización prehistórica. El descubrimiento de Arthur Zhukov del pozo Kara Hora en 2011 levantó profundas preguntas sobre la historia antigua de la humanidad y las capacidades tecnológicas que pueden haberse perdido a lo largo de los milenios. Para algunos, la estructura es una prueba incontestable de una civilización prehistórica avanzada. Para otros, podría ser una formación natural extraordinaria. Sin embargo, con la muerte de muchos de los investigadores involucrados y la ausencia de nueva información, el misterio en torno al pozo Kara Hora y su propósito permanece sin resolver. Si algún día se comprobara que esta estructura fue realmente creada por una civilización antigua, avanzada, se convertiría en uno de los mayores sitios megalíticos jamás descubiertos en la Tierra. La sorprendente conexión entre antiguas leyendas, documentos nazis y la enigmática estructura ubicada en el Cáucaso sigue alimentando especulaciones sobre tecnologías perdidas y sociedades que el tiempo ha olvidado. La muerte inesperada de diversos investigadores que estudiaban el lugar añade una capa sombría al misterio, dejando numerosas preguntas sin respuesta. Mientras las investigaciones siguen siendo inconclusas, Kara Hora podría ocultar, en las profundidades de sus piedras pulidas, secretos que tienen el poder de transformar nuestra comprensión del pasado humano. El verdadero propósito y significado de esta estructura monumental podrían permanecer desconocidos, pero lo que ya se ha descubierto nos recuerda el vasto e inexplorado potencial que nuestro planeta aún guarda.